Bueno, esta próxima clase es de estudios preclínicos y clínicos. Cuando hablamos de los estudios preclínicos y clínicos de un fármaco, nos estamos refiriendo a todos los estudios a los cuales se somete el fármaco antes de ser comercializado. Si lo queremos definir, decimos que los ensayos clínicos es una evaluación experimental de un producto, sustancia, medicamento, técnica de diagnósticos, terapéutica, que en su aplicación a seres humanos pretende valorar su eficacia y seguridad. Es decir, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Que el ensayo clínico, como dijimos, es toda una evaluación que se le realiza en nuestro estudio de la materia, diríamos fármaco, pero también cualquier sustancia de diagnóstico o terapéutica, que lo que queremos lograr es poder valorar antes de ser comercializado principalmente su eficacia y seguridad. Si tenemos algunos aspectos en cuenta en cuanto a al ensayo preclínico y clínico, decimos que se lleva a cabo solo cuando hay razones para creer que el tratamiento puede ser beneficioso para el paciente. ¿Por qué decimos esto? Si nosotros estamos estudiando un medicamento para que salga al mercado, se cree que si entra en este estudio preclínico y clínico es porque creemos que va a ser beneficioso para la comunidad, digamos, para el paciente. ¿Por qué? Por todo el proceso que lleva realizarlo y también los riesgos en los cuales puede ser sometido un paciente antes de comercializarse el medicamento. Y decimos que en estos ensayos lo que hacen los investigadores son estudios sobre nuevos tratamientos, ¿no? Como dijimos, nuevos fármacos para ser comercializados, pero también lo que ellos estudian es el mecanismo de acción de ese nuevo tratamiento, la biodisponibilidad, los efectos adversos que pueden tener, ¿no? Es un estudio completo de ese fármaco. Y surgen como una respuesta científica a la necesidad ética de garantizar, como dijimos también, la eficacia y seguridad de un tratamiento. Es decir, que cuando el paciente está recibiendo un tratamiento con un determinado medicamento, ya le hemos asegurado de que ha sido suficientemente estudiado para garantizarle que tiene la suficiente eficacia y seguridad. Bueno, acá lo que queremos ver, mencionar, digamos, es si nosotros vamos antes a lo que es un ensayo preclínico y clínico, podemos nombrar los métodos más utilizados para obtener nuevas moléculas como medicamento. O sea, los métodos que se utilizan para descubrir esa nueva molécula que luego va a ser sometido a estos ensayos. Primitivamente, como seguramente saben, los primeros fármacos se descubrieron de productos naturales, ¿no? De las plantas, que si bien siguen siendo utilizados, ya cada vez pasamos más a lo sintético, es decir, a que se producen en laboratorios. Pero si nos vamos a los primeros fármacos que se descubren, decimos que eran principios activos presentes en productos naturales. Con el tiempo, ¿qué pasa? Esos principios activos que fueron extraídos de las plantas, se le empezaron a someter modificaciones químicas de estas moléculas en el laboratorio, ¿no? Donde lo que trataban es de modificarlo químicamente para mejorarlo. Ya tanto en su eficacia, en su seguridad, en el mecanismo con el que actúa, digamos, hacerlo más específico.
Luego también apareció la síntesis química, que es lo que le nombré, de una nueva molécula, que es lo que actualmente más se utiliza en la obtención de fármacos, que es directamente donde la droga de ese fármaco es obtenida por síntesis química. Ya después también, si seguimos viendo los diferentes métodos, vemos que ya no solamente son sintetizados químicamente, sino que ya también empieza a ponerse en juego un diseño racional también del fármaco basado en la relación de la estructura-actividad. ¿Qué es lo que decimos? Es seguir modificando químicamente ese fármaco estructuralmente para mejorar su actividad. ¿Cómo se hace esto? Sus estructuras químicas, por ejemplo, tienen un amino, un grupo bencénico, un grupo carboxilo. Bueno, en su estructura química, toda esa estructura de esas moléculas se modifican para mejorarlo. Y también la utilización de la biotecnología, un poco más avanzado. Bueno, lo que mostramos acá, que es un poco lo que, ya vimos, pero la primera parte, que es la investigación básica, pero acá en una flecha mostramos todo el seguimiento de un fármaco desde, como decimos, que vimos su investigación básica, que sería su descubrimiento, hasta su comercialización. Es decir, las fases del desarrollo de un fármaco. Luego que fue investigado, llegamos a su descubrimiento, ¿no? Ya teniendo una molécula precisa, la cual vamos a seguir estudiando. Esa es la molécula que entra a un desarrollo preclínico y luego a un desarrollo clínico, donde vamos a tener una fase 1, una fase 2 y una fase 3. Y luego va a ser registrado ante las autoridades para ser comercializado. Bueno, si nos vamos a los estudios preclínicos, es un poco ver cómo empieza a investigarse esta molécula que ya está definida como fármaco, donde podemos definirlas en dos fases, como una fase química y una fase biológica. La fase química es cuando decimos que estudiamos sus propiedades físico-químicas, es decir, el estado físico, la estructura química, el peso molecular, la solubilidad en aguas y lípidos. ¿Qué nos va a dar esta fase química? Porque es importante, porque nos va a dar un montón de características del fármaco, cómo va a actuar también en el organismo. Por ejemplo, si vamos a la solubilidad en agua y en lípidos, cómo va a ir atravesando la membrana lipídica para llegar al lugar de acción. Todos la parte química que nos lleva a su acción. Y ya cuando vamos a la fase biológica, ya teniendo varios de estos datos importantes, vemos lo que es el perfil farmacocinético y farmacodinámico. ¿Qué es la importancia de este estudio preclínico que decimos que se realiza en dos especies de animales diferentes? Como deben saber seguramente, el principal animal de laboratorio es la rata. También ya en esta fase biológica se empiezan a estimar posibles pautas de administración, cómo ese fármaco en estudio va a poder ser administrado. Pero es como un comienzo del estudio. Las pruebas preclínicas tienen una serie de limitaciones cuando hablamos de ellas. ¿Por qué decimos que tienen limitaciones? O sea, que antes de que comience con un ensayo clínico, este estudio preclínico decíamos que era en animales. Entonces, para obtener resultados valiosos necesitaríamos un número muy grande de animales. Y también que estos datos, por ejemplo los toxicológicos obtenidos en animales, no siempre son exactamente extrapolables al ser humano. Pero sí nos va dando una pauta de cómo el fármaco va a actuar. Y por razones estadísticas, poco probable que se detecten efectos adversos no frecuentes.
Bueno, una vez que ya pasamos por la etapa preclínica, decimos que para pasar a un estudio clínico vamos a necesitar la autorización por la FDA. ¿Qué es la FDA? Es Food and Drug Administration, bueno, eso en inglés, que significa Administración de Drogas y Fármacos, que como dijimos entonces, o sea, como lo nombramos, es una entidad de los Estados Unidos, que lo que hace es autorizar esta molécula en estudio, este fármaco, para que pueda ingresar al estudio, al ensayo clínico. Entonces, cuando ya el producto está en investigación, decimos que ha demostrado una determinada eficacia y seguridad, se solicita la autorización para iniciar los ensayos, estudios en seres humanos. Entonces, también por eso decimos gran importancia, ¿no? Porque ya pasamos de un estudio en animales a seres humanos. Y también porque decimos que es importante esta autorización y este paso ya al próximo estudio, es que acá determinamos el IND, que es el nuevo fármaco de investigación, y decimos que ya le determinamos el DCI, que es la denominación común internacional. ¿Qué es la denominación común internacional? Es como lo vamos a encontrar, el nombre de la droga, de ese medicamento, que es el mismo para todos los países. O sea, cuando decimos denominación común internacional, por ejemplo, si nos vamos a un fármaco simple, decimos ibuprofeno. El ibuprofeno es acá y en cualquier lado del mundo. Sí, lo que va a ir variando es la marca comercial. También una forma que yo siempre les digo, que por ahí se entiende, pero capaz que no lo saben, la denominación común internacional siempre va en minúscula. Y ya cuando hablamos de una marca comercial, que es una marca registrada por determinado laboratorio para esa monodroga, la colocamos en mayúscula. Bueno, ya ingresamos a los estudios clínicos. Los estudios clínicos, importante, decimos que se realizan cuando hay una razón para creer que el tratamiento que se está estudiando puede ser beneficioso para el paciente. Bueno, esto es como todo lo que venimos diciendo, ¿no? Que siempre que un fármaco comienza en sus estudios es para un beneficio del paciente. Y decimos que comprende de 4 fases, de la 1 a la 4. Bueno, acá estamos viendo una imagen, más que nada para ver algunos aspectos importantes. Cuando decíamos de la etapa experimental, por ejemplo, cuando decimos van a ver la primer sector donde decimos que es la etapa de desarrollo, donde habíamos dicho que empezaba con una etapa experimental, que es en animales, ¿no? Que es la que vimos. Algo importante también que nos destaca este cuadro, que dice que se determina la evaluación de la toxicidad, principalmente la carcinogenicidad, la mutagenicidad, la heterogenicidad. ¿Qué es esto? Que esta molécula, este fármaco, pueda tener efecto cancerígeno, ¿no? O producir cambios celulares malignos en el organismo. ¿Por qué es tan importante que esto lo estudiemos en una etapa experimental preclínica? Bueno, porque para que ya no pase un ensayo clínico que es en humanos, donde pueda producir este tipo de efectos sumamente adversos. Ya después, cuando entramos al ensayo clínico, que es lo que vamos a ver ahora, decimos que cuenta con 4 etapas, donde las 3 primeras etapas son de desarrollo, donde en una etapa 1 decimos que se realiza en voluntarios sanos de 20 a 50 pacientes. Después pasamos a una etapa 2, donde ya es en un volumen más grande de pacientes, de 150 a 350 pacientes. Y ya pasamos a una etapa 3, donde es un grupo amplio, donde ya se empieza a estudiar más efectos adversos más finos y
y a corto plazo, que decimos que es un grupo de entre 250 a 4.000 pacientes. Una vez que llegamos a la etapa 3, decimos que hay un registro, ¿no?, en las autoridades que aprueban este fármaco, donde después tenemos la etapa de posaprobación, que ya vamos a una etapa 4, y tenemos también notificaciones espontáneas, que también lo vamos a ir viendo. En estudio de fase 1, bueno, decimos que principalmente se centraliza el estudio en conocer las características propias del producto de investigación. Decimos las pruebas de biodisponibilidad, hay pruebas de farmacocinética. Como ya nombramos, ¿por qué la prueba de biodisponibilidad? Bueno, porque como decíamos, la biodisponibilidad es la cantidad de fármaco que va a llegar al lugar de acción, es decir, ya nos va a estipular qué concentración de fármaco y cuál le va a ser la dosis que vamos a tener que administrar. Y las pruebas de farmacocinética, como habíamos dicho, entra todo el proceso de absorción, distribución, metabolismo del fármaco, donde ya podemos establecer, dice, los rangos de dosis aceptables. Bueno, los rangos de dosis, lo que principalmente nos da la dosis administrada y la que va a encontrarse en una determinada biodisponibilidad, es la farmacocinética, que es estudiando, ¿no es cierto?, como vimos, todo lo que es la absorción, la distribución, es cuánto fármaco va a llegar al lugar de acción. Y como decíamos, importante de esta etapa tener en cuenta que decimos que se está trabajando con voluntarios sanos, es decir, que aún no se ve los efectos en pacientes con la determinada enfermedad para ese fármaco, y es un grupo entre 20 a 50 pacientes. Ya después pasamos a una fase 2, donde decimos que el objetivo principal es tener una aproximación de la eficacia terapéutica del fármaco, y ya cuando empezamos a conocer más las dosis útiles del fármaco, ¿no?, ya cuando hemos ido estudiando todos sus aspectos farmacocinéticos, también la tolerabilidad y la seguridad del producto. Bueno, es importante esta fase, ¿no?, a diferencia de la fase 1, lo que ya vemos es que se realiza en pacientes voluntarios, pero que padecen la enfermedad para ese medicamento, que preferentemente decimos que no tengan otros procesos patológicos asociados que puedan interferir en el efecto de este fármaco, en sí tratar de que ninguno, y el tamaño del grupo va entre 50 a 500 pacientes. También ya en esta fase decimos que podemos agregar un grupo control, que lo que va a hacer el grupo control, lo que vamos a hacer es administrarle un placebo o el medicamento más eficaz que se conoce hasta el momento. ¿Para qué es esto? Para ya tanto comparar. Si decimos un placebo, ¿qué es un placebo? Es un comprimido, un fármaco, o sea, un comprimido, ¿no?, un medicamento que carece del principio activo, ¿no? Solo va a tener sus excipientes. Entonces lo que vamos a poder ver es ya el efecto de ese medicamento, y también, si no, lo vamos a poder comparar cuán eficaz es con el que ya está en el mercado, si realmente es mejor y va a convenir a comparación del que ya existe. Cuando nos vamos a la fase 3, decimos que vamos a verificar la eficacia del medicamento, y también comienza a verse los parámetros de toxicidad que previamente no se detectaron. ¿Por qué? Porque bueno, en este grupo, en esta fase, digamos, ya hablamos de un grupo de pacientes, habíamos dicho entre 250 y 4.000, ¿no?, donde no solamente vamos a ver el efecto de la eficacia del medicamento, sino cómo actúa cada uno y si puede haber algún efecto adverso. Decimos que estos ensayos son controlados o aleatorios. En realidad no decimos aleatorio, en realidad son los dos. ¿Por qué? Porque decimos que vamos a tener un ensayo clínico controlado y aleatorio, porque decimos que es controlado, significa
que como en la fase anterior tenemos un grupo control, ¿no? Que habíamos dicho que ese grupo control recibía el placebo o el tratamiento de mayor eficacia. Y después decimos que puede ser aleatorio, que lo que significa que el paciente puede, es asignado al grupo de estudio o al grupo control al azar, digamos. Es decir, el paciente no va a saber si está en el grupo control o en el grupo de estudio. Pero también podemos decir que puede ser que ni el paciente ni el investigador, o sea, ambos, desconozcan el grupo al cual están incluidos cada paciente. Esto, ¿para qué se hace? Bueno, es como para el conocimiento de saber a qué grupo pertenece, no especular. Si decimos que solamente el paciente no sabe en qué grupo está, vamos a decir que es un ensayo clínico aleatorio simple, es decir, simple ciego se le dice, y si no sabe ni el paciente ni el investigador, decimos que es un estudio doble ciego, ¿no? Es como para que, como decíamos, no haya influencia al saber en qué grupo pertenece. Pero esto depende de cada fármaco en estudio. Bueno, si nos vamos un poco a decir, digamos, el aspecto ético de los ensayos clínicos, ¿por qué es importante esto, no? Como decimos, si bien estos ensayos, como bien dijimos, siempre se realizan cuando se cree que ya previamente está estipulado para un beneficio para la sociedad, sí puede traer ciertos riesgos. Pero decimos entonces que tienen un comité de ética, que este comité lo que hace es verificar el interés científico y médico, la relación del riesgo-beneficio, es decir, que siempre el beneficio sea mayor que el riesgo para el paciente, y que tenga las buenas prácticas metodológicas, o sea, controla la metodología a la cual se realiza, al cual se somete el paciente. Y también decimos que con los aspectos éticos nos referimos a que el paciente debe estar totalmente informado y dar conocimiento a los ensayos a los cuales se está sometiendo. Y debe ser advertido de los riesgos que puede sufrir. Tengo entendido que se llena un formulario donde el paciente da conocimiento a cuál el tratamiento que se está sometiendo. Ya cuando nos vamos a la fase 4, esta fase 4 también la tomamos como muy importante porque cuando entra en fase 4 decimos que nos permite ver reacciones adversas que se presentan después de varios años de haber tenido la exposición al fármaco. ¿Qué significa esto? Si nosotros nos preguntamos cuánto tiempo está un fármaco en fase 4, decimos que que está indefinidamente, es decir, está todo el tiempo en fase 4 mientras que sea comercializado. Es decir, que un fármaco mientras esté en el comercio, esté comercializándose, siempre va a estar en fase 4. ¿Qué es lo que nos asegura esto? ¿Qué es lo que nos determina esto? Que siempre le asegura al paciente que el fármaco sigue siendo lo suficientemente beneficioso para el paciente y que no se ha descubierto otras reacciones adversas o efectos no deseados o reacciones adversas poco frecuentes. Es decir, que decimos que asegura la eficacia y seguridad del fármaco, debe permanecer durante todo el tiempo en que el medicamento esté en uso clínico. Y acá ya incluimos otro término que es la farmacovigilancia, ¿no? Entonces decimos que siempre que un medicamento esté comercializado, esté en fase 4 y está sometido a una farmacovigilancia, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es esta farmacovigilancia? Es un sistema nacional, ¿no?, que fue creado en septiembre de 1993,
y se creó con el fin de asegurarle la eficacia y seguridad del fármaco al paciente. Entonces decimos que la farmacovigilancia es una herramienta indispensable para el control y fiscalización de los medicamentos, ya que permite la detección temprana de los efectos adversos y inesperados de los medicamentos en la etapa de uso extendido de los mismos, así como también facilita la percepción de fallas de respuesta terapéutica por deficiencias de calidad. Es decir, que es esto que permite que el paciente esté seguro de que su medicación es la adecuada, ¿no? Si nos vamos al Sistema Nacional de Farmacovigilancia, otra cosa que nos preguntamos, ¿por qué notificar y quiénes notificarían? Bueno, ¿por qué notificar al Sistema de Farmacovigilancia? Porque es lo que nos permite llegar a descubrir reacciones adversas nuevas o poco frecuentes. Por ejemplo, también la importancia de notificar, generalmente cuanto más un fármaco se encuentra, digamos, en un estudio, digamos, de farmacovigilancia, si bien en toda su etapa de comercialización, pero también decimos que ya como un estudio, digamos, más de más permanencia en los primeros años de comercialización, donde es cuando más se puede esperar de nuevas reacciones adversas o efectos indeseados. También cuando se observa que algún fármaco tiene reacciones adversas graves, que es comercializado, también se le somete una cierta farmacovigilancia. También cuando decimos que hay una interacción con estos medicamentos y el alcohol o alimentos, donde se debe ser bien conocido al paciente. Entonces, si decimos cuál es el objetivo de este Sistema Nacional de Farmacovigilancia, decimos que es la detección, la evaluación, la comprensión, la prevención de efectos adversos y otros problemas relacionados con los medicamentos. Otro concepto importante dentro de la farmacovigilancia, decimos que tenemos la farmacovigilancia intensiva. ¿Qué significa esto? Que tenemos que la farmacovigilancia intensiva en este grupo incluyen medicamentos que son utilizados para tratamientos de algunas enfermedades, pero que pueden producir reacciones adversas graves. Entonces, ¿qué va a hacer el Comité Nacional de Farmacovigilancia? Establece un monitoreo sistemático permanente para evaluar esas reacciones adversas durante toda la etapa de prescripción. También tenemos que los laboratorios que lo comercializan deben notificar al sistema de las autoridades sanitarias de estas posibles reacciones adversas graves. Entonces, si comparamos entre un medicamento en farmacovigilancia, que decimos que todo medicamento es sometido a farmacovigilancia mientras que está comercializado, y una farmacovigilancia intensiva, que decimos que es para medicamentos que producen reacciones adversas graves, tenemos algunos aspectos que se diferencian. Entonces decimos, ¿cuáles son los medicamentos monitoreados? Si es una farmacovigilancia, decimos que son todos los medicamentos. Y si ya es una farmacovigilancia intensiva, decimos que son medicamentos seleccionados. ¿Cuáles son los tipos de notificaciones? En la farmacovigilancia decimos que son espontáneos. Es decir, cualquiera que vea una reacción adversa va a notificar al sistema de farmacovigilancia. Y en el caso de la farmacovigilancia intensiva, decimos que es obligatoria por parte de los laboratorios. Los tipos de efectos adversos, tenemos todos los efectos adversos, y en cuanto a la farmacovigilancia intensiva, tenemos efectos adversos graves y que ya son conocidos. Por eso es una farmacovigilancia intensiva. Y decimos que en cuanto al consentimiento informado del paciente, generalmente no hay de la farmacovigilancia no espontánea, y de la farmacovigilancia intensiva si el paciente tiene, un saber de los efectos adversos graves.
Bueno, otros aspectos importantes de la fase 4, que acá se los quise nombrar porque es interesante, digamos, que aparte de estar en estudio en fase 4 un fármaco para ver y detectar nuevos efectos, como dijimos, adversos, y, digamos, asegurar la eficacia de ese fármaco para el paciente, es importante porque nos permite establecer nuevas indicaciones de esos medicamentos o usos. Por ejemplo, un fármaco muy conocido, el ácido acetilsalicílico, la aspirina, que es analgésico antiinflamatorio, un AINE, no hace muchos años, por su seguimiento en estudio en fase 4, se descubrió que produce un efecto antiplaquetario. Entonces, al descubrir este efecto, lo que se hace, un nuevo fármaco, o sea, ese mismo nuevo fármaco se hace una nueva forma farmacéutica, el cual se hace un fármaco con un recubrimiento para que tenga una acción más prolongada, que si lo conocemos por su marca comercial, sabemos que la aspirina es la vallaspirina o la aspirineta tradicional. Entonces, con estos estudios en fase 4 se realiza, por ejemplo, la aspirina Preven, que es por su descubrimiento de acción antiplaquetario, se usa para evitar la formación de coágulos. Esto se dio, como digo, por su estudio en fase 4 a través de los años. También, porque es importante esta fase 4, porque nos permite establecer nuevas formas farmacéuticas, fármacos que han sido elaborados y comercializados, por ejemplo, en forma de comprimidos, a través del tiempo, por estudios, puede llegar a por ejemplo, obtenerse en forma inyectables. Es decir, variar, modificar las vías de administración, evaluar también los aspectos económicos. Aparte, bueno, como venimos diciendo, establecer la eficacia y seguridad de la población. Bueno, en este cuadro, si bien seguimos viendo todas las etapas a las cuales son sometidas el fármaco, que ya las nombramos, lo que me pareció interesante de este cuadro es ver cuánto tiempo y cómo se va trabajando desde un descubrimiento de un fármaco hasta llegar a la fase 4 que ya está en comercialización, digamos, ya está comercializado. Vemos que desde un descubrimiento de un fármaco, donde a veces hay hasta 100 proyectos, ¿no?, presentados, que tardan de 2 a 5 años, cuando ya pasamos al desarrollo preclínico, donde vamos a realizar los ensayos en animales, pasan 20 compuestos, donde en esta etapa generalmente están de 1 a 5 años. Luego pasamos al desarrollo clínico, donde la cantidad de proyectos van bajando, van pasando menos cantidad por las diferentes fases, y vemos que pueden estar hasta entre 5 y 7 años en estudio, en desarrollo clínico. Y luego, ya cuando llegamos a la aprobación, decimos que tenemos 1 a 2 proyectos y puede estar de 1 a 2 años para ser aprobado. Y ya en su comercialización tenemos el proyecto final. También importante destacar en esta diapositiva es que, por ejemplo, si nosotros decimos todos los fármacos están tantos años en estudio, bueno, se establece que sí, este es el protocolo que un fármaco tiene que estar en estudio. Pero, por ejemplo, si nos vamos a la actualidad, donde decimos que se está estudiando la vacuna para el coronavirus, capaz nos preguntamos, ¿va a estar tantos años en estudio la vacuna? No, bueno, cuando es una emergencia sanitaria o se cree necesario por ciertas razones de que o no hace falta, o si bien hace falta, pero se cree necesario que sea comercializado mucho antes, bueno, estas etapas se acortan y se trata de que sean mucho más rápidas, ¿no? Pero bueno, en fin, es un protocolo, digamos, general del estudio del fármaco.
Bueno, acá seguimos un poco con lo que ya dijimos en cuanto a siempre tener una relación favorable de lo que es el riesgo-beneficio. Obviamente que, como ya lo dijimos, siempre y cuando el paciente va a ser sometido a un tratamiento, o sea, un ensayo clínico de un fármaco, siempre que se crea que va a ser mayor los beneficios que los riesgos, que a veces decimos que pueden ser mayores, o a veces decimos que pueden ser iguales, o que si en cierto caso, por ejemplo, el riesgo es mayor que el beneficio, sea porque, bueno, no hay otra opción. Por ejemplo, en estos casos que por ahí se ven es donde tienen muchos riesgos los fármacos cancerígenos, ¿no? Donde tienen un montón de efectos adversos, pero bueno, hasta el momento los medicamentos que son utilizados para ello, no hay otra opción, digamos, y bueno, es la vida del paciente. Pero siempre se trata de minimizar lo que es el riesgo y aumentar el beneficio. Bueno, también decimos que los ensayos clínicos deben tener valor, es decir, que los resultados deben tener la probabilidad de promover mejoras en la salud, el bienestar y el conocimiento de la población. Decimos que debe haber un uso responsable de los recursos limitados, es decir, del dinero que se utiliza para los ensayos, del espacio, el tiempo, así todo también como los pacientes que son sometidos, los animales, ¿no?, utilizados en todo este proyecto. Y como dijimos recién, siempre evitar la exposición del personal a riesgos y daños. Si bien siempre hablamos del paciente al cual está a prueba de la medicación, también ¿no?, los profesionales de la salud que están evaluándolo y que están en permanente contacto con estos pacientes y con el estudio. Bueno, importante, si nos preguntamos si existe alguna autoridad estatal que regule la aprobación y el funcionamiento de los estudios clínicos de medicamentos, sí. Una entidad importante que debemos conocer y que es la que aprueba los estudios clínicos es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Es decir, que estos estudios son registrables ante esta entidad, lo que permite luego la venta en farmacias y bueno, y también en comercios, porque no solamente regula medicamentos, que es lo que a nosotros en realidad nos importa en este estudio, sino que también alimentos y tecnologías médicas. Es decir, entonces, que en cuanto, si tenemos en consideración a lo que es su importancia en cuanto a estudios clínicos, decimos que lleva a cabo la inspección oficial de la documentación de los ensayos preclínicos y clínicos, las instalaciones, los registros, todo al cual se somete se lleva un protocolo para los estudios clínicos. Pero no solamente esto, sino que siempre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica está presente no solamente en los ensayos clínicos, sino en el medicamento cuando ya está comercializado, en los alimentos. Por ejemplo, es el que a veces escuchamos que se retiró un lote de un medicamento porque se cree que no tenía la suficiente, calidad, ¿no? Porque son controlados todos por ANMAT, o sea que la ANMAT es la que autoriza, no tanto en la parte de los ensayos preclínicos, sino también la elaboración de los productos. Bueno, si decimos que es el ANMAT es un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, creada en agosto de 1992, que fue creada con la intención de promover la protección de la salud humana, es decir, garantizar que los medicamentos, los alimentos, los dispositivos médicos que utilizan los ciudadanos posea la suficiente eficacia, seguridad y calidad.
Y bueno, se encarga de llevar a cabo procesos de autorización, registro, vigilancia de todos estos productos en todo el territorio nacional. ¿Cuáles son los productos regulados por el ANMAT? Entonces dijimos, medicamentos, alimentos, productos médicos, también reactivos de diagnóstico, cosméticos, suplementos dietarios, productos de uso doméstico, productos de higiene oral en uso odontológico, productos biológicos. Y si decimos a quién está destinado este servicio del ANMAT, decimos que es a la comunidad porque es a la que le garantiza que el producto que está utilizando tenga la suficiente calidad y eficacia. También el sector regulatorio, donde decimos que se vigila a los laboratorios, a las fábricas, donde deben llevar un registro que se le presenta al ANMAT en la producción de estos alimentos o medicamentos, donde garantiza que esté con la calidad adecuada. Y también los profesionales de la salud están vinculados con el ANMAT, porque es el que favorece, se vincula para establecer de que realmente el profesional actúe para favorecer al ciudadano y proteger la salud. Es decir, que si nosotros como profesionales de la salud pensamos si tenemos un vínculo con el ANMAT, sí. Por ejemplo, uno como farmacéutico, tenemos inspección del ANMAT, donde ¿qué hace? Va a la farmacia y controla que los medicamentos estén en adecuado estado, que no estén adulterados, que tengan su fecha de vencimiento, que estén en determinada temperatura, ya sea los que están en la heladera o los que están en temperatura ambiente, ¿no? Controla de que ese medicamento, si bien ya fue controlado cuando fue elaborado, también controlar que cuando llegue al paciente esté en el estado adecuado. Si se preguntan ustedes como kinesiólogos si están relacionados con el ANMAT, también. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que ustedes también reciban una inspección del ANMAT. ¿Por qué? Porque trabajan para el beneficio, para la protección de la salud del paciente. Tanto cómo utilizan las máquinas, en qué estado están, si bien también utilizan geles o a veces cremas, ¿no?, para los tratamientos, que todo eso que ustedes están utilizando, ¿no?, y la forma en que la utilicen sea para asegurar el beneficio del paciente. Entonces es importante que conozcan esta entidad, que se familiaricen y que también investiguen un poquito más y sepan bien de qué se trata. Bueno, en esta imagen lo que vemos es un poco el marco normativo nacional de los medicamentos. Es un poco de ver, lo que hemos estado hablando de las diferentes entidades que están relacionadas en cuanto al fármaco, al medicamento. Tenemos, si nos vamos para el lado internacional, tenemos la Organización Mundial de la Salud, que también lo deben haber escuchado. Yo por ahí leo mucho en las películas, pero bueno, o en un montón de casos, por ejemplo ahora en el coronavirus o en cualquier pandemia, donde está en una situación donde afecta ya sea una enfermedad o la obtención de un nuevo medicamento que afecta a la sociedad en sí mundial, ¿no? El que actúa ante una pandemia, por ejemplo, también va a ser la Organización Mundial de la Salud. Teníamos la FDA, que también la vimos, que es la Administración de Fármacos y de Drogas y Alimentos a nivel de los Estados Unidos. Y ya si nos vamos a nivel nacional, tenemos la Constitución Nacional, donde tenemos la Ley de Medicamentos, que también nos establece cómo tiene que ser su uso, cuáles medicamentos encontramos en el mercado, cómo deben ser distribuidos. Tenemos el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no?, que también donde tenemos relaciones los profesionales de la salud. Tenemos el ANMAT, donde registra, observa, se debe registrar
en la elaboración de los productos y también, como dijimos, controla luego su utilización hasta llegar al paciente. Bueno, después tenemos la Farmacopea Nacional Argentina, que bueno, es lo que nos da información, vendría a ser como un libro de todos los aspectos importantes del fármaco. Bueno, si nombramos la Farmacopea, la Farmacopea es un libro, pero es un código oficial, es decir, avalado por la Nación, donde describe las drogas, los medicamentos, los productos médicos y donde vamos a poder observar, digamos, y conocer el origen de estas drogas, la preparación, la identificación, la pureza, la valoración de este fármaco, esta droga o este producto médico el cual queremos conocer. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la Farmacopea Argentina? Es promover la salud pública, estableciendo las especificaciones necesarias para definir la calidad física, química y biológica de estas sustancias medicinales destinadas al uso humano. Bueno, otra fuente oficial importante es el Vademecum. El Vademecum Nacional de Medicamentos también es, si bien más es un libro, pero en este caso es como una no revista tampoco sería, pero es un libro que se actualiza periódicamente. No es como la Farmacopea que quizás no se actualiza en 10 años. Por ejemplo, el Vademecum se establece más o menos que hay un Vademecum anual, que en este caso lo que vamos a encontrar es publicado todos los medicamentos que están comercializados actualmente en la República Argentina, tanto conociendo su monodroga y las marcas comerciales que podemos encontrar, ¿no? Como decimos en el país. Y también es importante porque nos determina, por ejemplo, acá decimos el precio sugerido. Antes se usaba más por el precio, por el tema de que no tenían sistemas de farmacia, por ejemplo, en la farmacia no habían sistemas de computación a veces que te determinaba el precio. Pero bueno, hoy en día se maneja todo por sistema, pero por ejemplo, si queremos conocer qué formas farmacéuticas podemos encontrar de una droga, su mecanismo de acción, sus reacciones adversas, ¿no? Todos los aspectos de una droga. O sea, y yo generalmente les llevo a la clase algunos Vademecum que nos han acercado a la farmacia, como digo que más que nada antes eran más usados, pero bueno, entonces por ahí les dejo la idea de tomar, que lo hagan, de tomar 3 o 4 drogas que les interesen, ¿no? Y se van al Google, ponen Vademecum, les va a abrir la página y les va a pedir que pongan en el buscador alguna droga. Por ejemplo, les digo ibuprofeno, pero búsquense 3 o 4 drogas que a ustedes les interesen, las cargan y ahí van a observar todos los datos y lean lo importante que es, porque es una fuente que me dice muchos aspectos importantes del fármaco. Que, por ejemplo, el día de mañana, si tenemos un paciente, ¿no?, que nos pueden llegar a preguntar, estoy tomando un fármaco en comprimidos, ¿podré cambiarlo? ¿Viene en forma inyectable? ¿O me ha producido esta reacción adversa? ¿Será normal poder hacer el medicamento? Bueno, en el Vademecum podemos encontrar toda esa información. Bueno, otra de las entidades que ya la nombramos, que era la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos, que decíamos que es una agencia del gobierno de los Estados Unidos, que es responsable de la regulación de alimentos, tanto personas como animales, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos. Si tenemos algunos aspectos importantes de cuál es responsable la FDA,
decimos, bueno, como todas entidades, ¿no?, de estas que hemos nombrado, es proteger la salud pública, ¿no?, para todo el ciudadano. También otro aspecto importante es que favorecen la salud pública mediante el fomento de las innovaciones de productos, es decir, también es el que entra, como decíamos, en esto de aprobar y promover tanto los ensayos clínicos como la obtención de nuevos medicamentos, formas farmacéuticas, y también proveer al público la información necesaria para la utilización adecuada del medicamento y para que esté seguro el paciente lo que está utilizando, es decir, mejorando la salud. Bueno, otra entidad que nombramos, que dijimos que era de gran importancia, es la Organización Mundial de la Salud, que decimos que es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas, que decimos que está especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención de la salud a nivel mundial, ¿no? No es a nivel de cada país, sino del mundo. ¿Cuál es el objetivo? Es alcanzar para todos los pueblos también el mayor grado de salud. También decimos que promueve el apoyo apoya y promueve las investigaciones sanitarias, ¿no? Y también, bueno, como decíamos en el caso de las pandemias, de todas enfermedades o nuevas investigaciones, ¿no?, que afecten a varios países, es la que ayuda, digamos, a que estos países, digamos, entren en comunicación para afrontar estos problemas sanitarios. Bueno, y por último vamos a ver un término que bueno, entra un poco en este tema de los estudios de los nuevos fármacos, donde vamos a nombrar las drogas huérfanas y enfermedades raras. Bueno, ¿qué decimos que sería una droga huérfana? Son productos medicinales utilizados para la prevención o el tratamiento de enfermedades crónicas o muy serias, pero que se caracterizan porque tienen poca frecuencia o son raras. ¿Qué quiere decir? Que podemos decir que son utilizadas para enfermedades donde no hay muchos casos o prevalencia. Decimos que no son medicamentos muy desarrollados por la industria farmacéutica, más que nada por razones financieras, ¿no? Si hay pocos casos, pocos pacientes que lo consumen, en fin, los laboratorios seguramente no les va a convenir ni tanto llevar una gran investigación de esos medicamentos, ni tampoco comercializarlos. Pero bueno, ahí vamos a ver cómo actúan las diferentes entidades para que estos pacientes sí puedan recibir o tratar de que reciban su medicación adecuada. ¿Por qué decimos enfermedades raras? Como decimos, son medicamentos para enfermedades raras o de baja prevalencia, porque estas enfermedades son enfermedades que afectan a menos de una en 2.000 personas, ¿no? Y decimos que en el caso de los pacientes afectados por estas enfermedades poco frecuentes, no deben ser excluidas de estos procesos de investigación para estos tipos de enfermedades. Tratar de que tengan el mismo derecho de recibir un tratamiento como el resto de los pacientes. Entonces acá donde vemos que también todas estas entidades, por ejemplo, cumplen un cierto papel en el caso de estas enfermedades raras o estas drogas o medicamentos huérfanos, que por ejemplo la FDA ya tiene publicada una lista de medicamentos huérfanos aprobados, ¿no? Que son específicos para estos tratamientos, y también algunos que siguen en estudio para ser comercializados. También en este caso el ANMAT influye porque trata de promover el cuidado de estos pacientes, por más que los laboratorios no le dediquen,
digamos, su tiempo, su importancia por la poca prevalencia. También se estableció una ley, la 26689, de enfermedades poco frecuentes en la Argentina, pero no, digamos, es un enunciado, pero no tiene hasta la fecha, digamos, una prevalencia reglamentaria. Y bueno, en cuanto a la Organización Mundial de la Salud, establece que hay alrededor de 6.000 a 8.000 enfermedades raras y que solo algunas tienen tratamientos específicos. Generalmente las otras reciben tratamientos de otras patologías que tienen algunas similitudes. Bueno, esto es un poco para englobar también cómo todas estas entidades que vamos nombrando, cómo actúan en todo lo que es el problema o cualquier problema sanitario, ¿no? A nivel nacional, algunas entidades y otras entidades a nivel mundial. Bueno, con esto finalizamos la clase.